Vale, claro que sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Una vez más, es un placer estar con ustedes acá en una nueva sesión para IU relacionada con el diseño instruccional. Y para la sesión de hoy, pues la verdad quise tomar una temática que ahora mismo no es ajena a todos nosotros, porque ahora mismo hablar un poco sobre el desarrollo sostenible, hablar un poco sobre el compromiso que se tiene, no solo como profesionales, sino también como personas con el medio ambiente, es algo que va tomando también mucha más relevancia en la actualidad y es importante que ese compromiso se siga sosteniendo, no solamente desde el ámbito personal o laboral, sino también desde el ámbito académico. Por eso, el concepto de economía circular, de hecho ya se conoce un poco y de hecho vamos a revisar un poco lo que es el concepto de economía lineal, cuál es la diferencia con la circular eh, y cuál es el impacto que tiene este concepto dentro del diseño instruccional y también pues dentro del ámbito académico como tal. Entonces, aquí como podemos ver en esta primera gráfica, vemos que hay diferentes elementos en los que se pueden observar varios aspectos del medio ambiente. Pero para tener un poco más de contexto, sin más preámbulos, comencemos esta presentación, esta clase, en la cual les voy a presentar o dar a conocer un poco sobre qué es la economía circular y en qué consiste este concepto, ¿vale? Ok, entonces, permítame un momento, voy a compartir el audio también. A compartir. La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo. También está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Ok. Bueno, como pudimos ver dentro de este corto video, básicamente la economía circular es un modelo principalmente económico, el cual busca no solamente reducir el consumo, no, perdón, no solo busca reducir los residuos y el consumo de recursos naturales, sino que también busca, como ya lo vimos en el video, reutilizar este material a través de los procesos de reciclaje y también la recuperación de materiales. La idea es que cuando se trabaja bajo este tipo de economías, lo ideal es que ningún desperdicio
valga la redundancia, se desperdicie, sino que este tipo de materiales se puedan, ¿por qué no?, reutilizar y darles un nuevo uso de ser necesario. Este concepto se basa principalmente en la idea de que tanto los materiales como los recursos deben ser utilizados de forma muy eficiente y a la vez sostenible. Y además que los residuos que deben ser tratados de una forma responsable para de esa manera también empezar a reducir el impacto ambiental. Por eso, como lo mencioné al comienzo, este concepto involucra mucho el concepto de sostenibilidad, puesto que actualmente en instituciones educativas y también a nivel de grandes ciudades se está promoviendo mucho el, el manejo, digamos, de este tipo de materiales, se está proponiendo mucho la parte del reciclaje, de cómo, en dónde, de cómo y en dónde botar los diferentes tipos de desperdicios. Y obviamente, pues, aunque no sea algo que se cumpla muy a cabalidad en todo el mundo, es algo por lo cual se considera que es un punto de partida. Las características que tiene este concepto de economía circular, número uno, principalmente la reducción del desperdicio y también la contaminación. No sé ahora mismo si alguien me quiere contar cómo está la situación, digamos, ambiental en sus países, porque por ejemplo en la ciudad donde vivo, que es en la ciudad de Medellín, Colombia, actualmente ya se disparó una alerta naranja porque a razón de que el aire está más contaminado y eventualmente se va a contaminar mucho más en este próximo tiempo. Entonces, eso también, digamos, es clave dentro de este tipo de economías porque lo ideal también es que se busque reutilizar, reparar y, ¿por qué no, reciclar ese tipo de materiales y productos que sabemos que eh, pueden ser contaminantes, pero se les puede dar un uso mucho más práctico. Por ejemplo, el plástico, que de hecho, si consultamos bien, el plástico es uno de los elementos biodegradables que más tiempo toma digamos, para descomponerse. Entonces, son conceptos también para considerar, además también de que este tipo de economía también promueve la creación de nuevos mercados y también de oportunidades de negocio. ¿Ok? Entonces, esto digamos como una introducción. Ahora revisemos un poco lo que tiene que ver, digamos, con lo que es la economía lineal y la economía circular. ¿Vale? Entonces, los principios con los que trabaja la economía circular, miren que acá los podemos ver, así como lo explicaba en el video. Los principios de la economía circular básicamente es eh, hacer, aquí se producen, se usan y una vez que se usan se vuelven a reciclar y a la vez ese ciclo sigue de forma continua. Mientras que la economía lineal simplemente se obtiene el recurso o el material, se hace y automáticamente se desecha. Entonces, el primero de estos principios es la reducción de residuos. La idea con este proceso es que se reduzca la generación de residuos a través de la reutilización y del reciclaje, además del uso sostenible de los recursos. La idea es que se pueda promover el uso de este tipo de recursos o de materiales de forma sostenible, principalmente los recursos naturales, ¿vale? Además también de que esto es un ciclo de vida completo. Cuando se habla de un ciclo de vida completo, se habla del ciclo completo que tengan los productos, desde el diseño, desde el momento en el que se diseñan, hasta el mismo proceso de reciclaje. El caso más común, digamos, los envases de vidrio o incluso, miren, un envase de plástico, que de hecho muchos, bien sea formal o informal, este envase, por ejemplo, cuando se bota a la basura, tranquilamente se puede, digamos, volver a reutilizar, obviamente pasando por un proceso, digamos, tal como lo menciona la gráfica, y la idea es primero repararlo, reacondicionarlo, y ya posterior a eso poder volver a ponerlo en marcha. Entonces, dentro de las diferencias que vemos de este concepto de la economía circular con la economía lineal, pues la economía lineal ya lo vimos que es básicamente extraer, producir y desechar.
lo cual obviamente va a generar una gran cantidad de residuos. En cambio, la economía circular, como ya lo vimos, busca cerrar ese ciclo de productos, materiales y recursos, manteniéndolos en uso durante mucho más tiempo. Entonces, cuando hablamos del enfoque en desecho versus reutilización, ya lo acabamos de ver, la idea es que a este tipo de productos se les pueda dar un uso adicional, de forma que no necesariamente tengan que ser desechados. Y eso obviamente va a optimizar primero los gastos y número dos, va a preservar mucho más el medio ambiente. No olvidemos que incluso con botellas más grandes, por ejemplo, una botella de litro o de 2 litros de Coca-Cola, cuando se llena con los empaques de las frituras, recordemos que ese tipo de material, cuando se compacta de forma apropiada, automáticamente pueden reemplazar un ladrillo. Y de hecho existen casas que se han realizado con este tipo de materiales. Bueno, ya entrando un poco en materia con respecto a la educación, este concepto es importante porque primero contribuye a la sostenibilidad. No olvidemos que eh, si promueve la sostenibilidad, va a promover el uso responsable de los recursos, principalmente ambientales. Y además que va a fomentar prácticas educativas que primero reduzcan residuos y maximicen reutilización de materiales. No sé si en las instituciones en las cuales trabajan o si han visto casos, eh, se de este tipo de situaciones en donde los colegios, las instituciones educativas promuevan el reciclaje, principalmente para darle un uso adicional a todo este, digamos, material para que se evite ser desechado. Además, también la eficiencia de recursos educativos. Eh, Además de que cuando se implementa este tipo de economías, se optimiza el uso de los recursos educativos. Porque la idea, y de hecho es algo que se está promoviendo también desde la UNESCO, es que se les pueda dar más, no solo propaganda, sino empezar a promover en el aula y también promover fuera del aula los objetivos de desarrollo sostenible, porque de hecho la idea es que se puedan ir materializando para de esa manera poder llegar a tener un ambiente, digamos, a nivel global mucho más inclusivo. ¿Ok? Bueno, ahora, la aplicación de este tipo de economías en el diseño circular, acá por ejemplo, miren que tenemos un ejemplo de tomar este tipo de materiales, cartón, latas, botellas de plástico, botellas de vidrio, eh, incluso cajas de cartón. Este material se puede reutilizar para hacer proyectos, digamos, muy elementales, tomando componentes de educación primaria, ¿por qué no secundaria también? Y de hecho la idea con reutilizar estos recursos es que se pueda implementar y que puedan ser adaptados y actualizados para diferentes cursos. Incluso utilizar, digamos, este tipo de propuestas, como vemos acá, no necesariamente se pueden realizar desde biología o desde ciencias naturales, sino también desde otras áreas de conocimiento, según sea la temática a enseñar. Aquí es donde ya hablamos de un diseño modular, porque si ya queremos implementar este tipo de estrategias o este tipo de economías, eh, la idea es crear material que pueda ser combinado y reutilizado en múltiples contextos educativos. ¿Ok? Ahora, revisando un poco, ya viendo un poco esta parte de ejemplos prácticos de economía circular, entonces, los beneficios que va a ofrecer este tipo de economías, primero la sostenibilidad. Igual, por ejemplo, supongamos que hay alguien que ya no use un libro ya que digamos se puede considerar viejo, ya puede ser obsoleto, todavía es un libro que puede ser útil o utilizado por otro estudiante al cual le pueda servir. Y además también la flexibilidad, porque el implementar ese tipo de economías también va a permitir facilitar tanto la actualización como la personalización de los contenidos educativos.
¿ya? De manera también de que este concepto de sostenibilidad se pueda ir implementando, bien sea de forma directa o indirecta, dentro del discurso que maneje el docente con los estudiantes con relación al cuidado del medio ambiente y también al manejo de todos los materiales, digamos, que consumen o incluso también de los que disponga la institución. Ahora, para desarrollar recursos educativos sostenibles, eso también es clave dentro del diseño instruccional. Y creo que a nosotros, y si a alguien le ha pasado, por favor puede levantar la mano. Cuando, digamos, queremos imprimir material, cuando queremos imprimir un documento, hay muchas empresas que trabajan con papel reciclado o en su defecto hojas ya reutilizadas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, ya sé que esta lectura no la voy a utilizar más, yo sé que, digamos, en la parte de atrás puedo todavía utilizar esa cara para poder, digamos, imprimir lo que necesite. Entonces, acá también es clave que todos los docentes y las directivas tengan claridad con respecto al mensaje que se quiere transmitir para crear ese tipo de recursos educativos, además de implementar nuevas estrategias que permitan reducir el proceso de desperdicio. Si ustedes, digamos, en sus instituciones o, digamos, en sus lugares de trabajo van a ver un montón de papel, de basura, de desperdicio, que obviamente ahí se puede evidenciar que trabajan con una economía lineal, ¿ya? Entonces, ese tipo de prácticas siempre es bueno que se empiecen a adoptar desde un nivel corporativo y pues ya obviamente para un nivel académico. Además también se puede utilizar material ecoamigable. En este caso, buscar materiales que tengan un bajo impacto ambiental durante su ciclo de vida y también tratar de buscar proveedores comprometidos con prácticas sostenibles, ¿vale? Entonces, ya integrando este concepto de la economía circular con el diseño instruccional, aquí obviamente ya podemos observar que se puede dar un concepto de diseño instruccional circular, en el cual, claro está, se incorporan los principios con los que trabaja la economía circular, principalmente en el diseño de recursos, obviamente reutilizables, para poderlos maximizar. Y también evaluar continuamente qué recursos son viables, qué recursos no son viables para poder ser reutilizados y también de esa manera poder empezar a implementarlos y adaptarlos a nuevos contextos educativos. Bueno, otro detalle también influye mucho el uso de recursos digitales y abiertos. Entonces, sabemos bien de que existen muchas empresas que obviamente podrían pagar por servicios, podrían pagar por materiales. De hecho, existen muchos materiales que se pueden comprar y no necesariamente pues pueden ser muy costosos. Igual sigue siendo una inversión económica. Sin embargo, existen instituciones las cuales tratan de buscar este tipo de recursos, los cuales son digitales y abiertos, ¿vale? Entonces, comencemos primero con qué son los recursos digitales. Los recursos digitales permiten una distribución más amplia y eficiente de los materiales educativos. Ya hemos hablado en sesiones anteriores sobre plataformas en línea que son de uso gratuito, son de uso open source y obviamente también van a permitir facilitar el acceso a la educación de calidad sin las limitaciones físicas de los recursos impresos. Esto obviamente aquí ya da a entender que entre menos papel se pueda imprimir y entre menos papel se pueda utilizar. Niños, disculpen, ¿pueden bajar la voz un poco, por favor? Thank you. Perdón. Entonces, eh, este tipo de recursos obviamente van a permitir ahorrar papel. Y de hecho, miren que acá, como se lo digo a mis estudiantes, acá maté muchos árboles solamente por el hecho de imprimir este tipo de fotocopias solamente para una actividad de clase. Entonces, la idea con esos recursos digitales es que, dado el acceso que tienen los estudiantes a dispositivos móviles, la idea es que puedan accederlos lo más posible a través de ese medio. ¿Vale? Y también pues nos encontramos con recursos educativos abiertos.
Cuando hablamos de también un recurso educativo abierto, puede ser físico o también puede ser digital, y la idea es que estos recursos puedan promover tanto el intercambio como la reutilización de estos materiales. Por ejemplo, si por ejemplo, ahorita lo mencioné, si alguien, digamos, tiene un libro, digamos, de segundo grado de primaria, al cual ya, digamos, no lo piensa utilizar más, y de hecho hay alguien que lo pueda necesitar, eso también se puede considerar un recurso educativo abierto. Las bibliotecas también promueven el uso de este tipo de materiales, porque igual, eventualmente dentro de una biblioteca, se va a encontrar este tipo de recursos. Y además, y por encima de todo, fomentar también esa colaboración entre educadores y estudiantes, de forma de que un libro no se convierta ya en basura, sino que obviamente pueda seguir siendo utilizado. ¿Ok? Ahora revisemos un poco, ya ahora que lo hablamos, de la economía circular dentro de la educación. eh, Sabemos que este concepto prima sobre cualquier cosa en reutilizar y reciclar recursos educativos para minimizar el impacto ambiental. Y obviamente promover un contenido que sea adaptable y actualizado para un aprendizaje continuo. Bueno, aquí les voy a presentar unas estrategias que se pueden utilizar para el diseño instruccional sostenible. El primero, incorporar material reutilizable. El segundo, como ya lo mencioné, trabajar sobre un diseño modular. El número tres, ciclo de vida del contenido. No olvidemos también de que cuando ya se ha trabajado, por ejemplo, con un libro guía o ya se ha trabajado con un material por muchos años, acá es importante evaluar y también actualizar este tipo de materiales para que primero no solamente se asegure relevancia y eficacia, sino que también los contenidos estén actualizados con lo que se está, digamos, demandando en la educación actual. Y esto obviamente se da implementando sistemas de realimentación para mejorar continuamente el contenido. Ahora, hablando un poco sobre herramientas sostenibles, se pueden utilizar plataformas o herramientas que apoyen estas prácticas sostenibles, además de seguir fomentando el uso de tecnologías que reduzcan el impacto ambiental. Bueno, hablemos un poco sobre ciertas tecnologías de apoyo para la economía circular. Primero, tenemos las plataformas de aprendizaje, como ya lo expliqué previamente. El uso de estas plataformas, llámese Moodle, llámese Canvas, llámese Edmodo, cualquier otro LMS o cualquier sistema de gestión de contenidos, puede permitir el acceso a este tipo de recursos, de forma de que todos puedan tener acceso a este tipo de materiales didácticos. También se puede dar la parte de adquirir o de consultar en Internet por softwares de simulación. Sabemos que ahora mismo eh, la meta principalmente de la educación es ir apuntando al uso de tecnologías emergentes. Por eso, el que las personas de una institución puedan experimentar, eh, digamos, en ambientes virtuales de aprendizaje, esto también a su vez reduciría la necesidad de recursos físicos y también promover el aprendizaje práctico sin desperdiciar, digamos, recursos naturales. También podemos hablar sobre herramientas de colaboración. Esas herramientas de colaboración fomentan también que entre docentes y estudiantes puedan crear nuevo contenido educativo, de forma que también esos material o ese conocimiento se valore y pues obviamente pueda ser reutilizado. Y también tenemos también aplicaciones de gestión de recursos. Existen muchas aplicaciones a nivel gratuito que también pueden eh, hacer seguimiento y pues también pueden optimizar el uso de materiales, asegurando ese componente sostenible dentro del ambiente educativo. Para implementar, y de hecho esta es la parte como más compleja, implementar ese tipo de procedimientos o ese tipo de conceptos en instituciones educativas nunca es fácil.
aunque muchas instituciones promuevan esta parte del desarrollo sostenible dentro de su misión o dentro de su visión, acá es importante que cuando se vaya a implementar, acá lo importante es empezar, digamos, desde cero. O sea, digamos que ya si algún líder educativo planeara utilizar o implementar este tipo de economías, obviamente lo primero sería realizar una evaluación inicial, realizar ese diagnóstico que permita identificar oportunidades de integración de la economía circular, ver, digamos, cómo están utilizando el papel, ver cómo se está haciendo el proceso de reciclaje con el plástico, con los desperdicios de comida, etcétera. Posterior a esto, ya continuaría el desarrollo de estrategias, el cual consiste en crear, digamos, un plan bien organizado que incorpore esas prácticas sostenibles en el currículo y también en las operaciones. Como paso número tres, tenemos la capacitación. Acá lo clave es capacitar al personal docente, al personal administrativo, en términos de lo que es la economía circular. Darles a conocer, digamos, que si para imprimir papel, para qué lo necesita, si es mucho más fácil implementarlo de forma virtual, si es, digamos, necesario adquirir el material de reciclaje, también es una buena opción. Y por último, ya la implementación piloto. Acá ya la idea es empezar con pruebas piloto, no todo ejecutarlo así ya porque Dios lo quiso así, no. La idea es empezar a realizar pruebas en diferentes áreas, en diferentes secciones, para de esa forma comenzar a evaluar si es viable y también qué impacto va a tener esa actualización de un proceso, digamos, lineal a un proceso circular. ¿Vale? Ahora, para esta implementación, para estos pasos, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones claves. El primero, que es la colaboración. La idea es acá tratar de promover esto no solamente dentro de la misma institución, sino con otras instituciones, para que de esa manera se pueda buscar el apoyo necesario. Perdón. Número dos, podemos hablar también de la adaptabilidad y la idea es que las estrategias que se van a implementar a nivel sostenible, primero, sean flexibles y número dos, sean adaptables a diferentes contextos educativos. Y ya posterior a esto, ya empiezan, digamos, los procesos ya de evaluación y de validación. Entonces, el primero es en ese caso el tercero, que sería la evaluación continua. La idea es empezar a determinar en qué aspectos ha sido más exitoso o en qué aspectos debe mejorar y empezar a ajustar ese tipo de detalles para que obviamente la implementación de este concepto de economía circular pueda comenzar a ser un éxito y todo según sea necesario. Y también buscar el compromiso de la comunidad. Recordemos que cuando hablamos de una comunidad, hablamos puntualmente sobre padres de familia, docentes, directivos docentes, servicios generales, todos. O sea, somos todos, ¿ya? Porque la idea es que todos participen dentro de estas propuestas y todos hacen parte de este concepto. Ahora, para evaluar, digamos, ya habiendo implementado este proyecto, de este concepto, perdón, la idea es tratar de evaluar el impacto que va a tener esta economía dentro del aprendizaje. Inicialmente, ya lo mencionamos, la idea es que se fomente un aprendizaje mucho más sostenible y mucho más consciente. Y además, y esto para mí es importantísimo, que los estudiantes empiecen a desarrollar habilidades críticas, de forma que puedan aprender a resolver problemas, a analizar situaciones que estén relacionadas puntualmente con la sostenibilidad. Por ejemplo, si yo enseño inglés, no quiere decir que yo todo lo que voy a enseñar tenga que ver con verbo to be o tenga que ver con presente simple. Yo incluso puedo adaptar esas temáticas directamente con un objetivo de desarrollo sostenible. Ahora, permítanme un momento, miren que aquí ya, aquí aparecen, por ejemplo. Entonces, estos son los objetivos
que está promoviendo. Vamos a ver, creo que se ven, sí, aquí está. Entonces, acá podemos ver que se puede hablar de salud y bienestar, se puede hablar de hambre cero, fin de la pobreza, temáticas como la igualdad de género, reducciones de las desigualdades, producción y consumo responsables. Entonces, miren que todos esos objetivos que están acá, estos son de las Naciones Unidas, la vez que me excusen, acá es importante tener en cuenta que todos estos objetivos se están proyectando para 2030. Entonces, la idea es que no se va a esperar hasta 2029 para empezar a hacer esos ajustes con relación a la mejora de currículo y a la mejora de actividades que promuevan ese elemento o ese componente de sostenibilidad. Y pues ya hablando un poco sobre el impacto en la enseñanza, eh, la idea también es que nosotros como docentes comencemos a implementarlos para que esto obviamente promueva el pensamiento sistémico. Recordemos que el pensamiento sistémico se basa principalmente en saber cómo funcionan las cosas, cuál es el proceso que lleva, digamos, eh, una acción como tal para darle solución a un problema y cuáles son las partes que intervienen dentro de ese proceso. Además, incentivar el uso de recursos didácticos que reflejen prácticas de economía circular. Miren que acá vemos a unos niños reciclando. De hecho, ya sabemos que muchas de estas botellas obviamente van a ser reutilizadas y no necesariamente fundidas o desechadas como basura. Bueno, ahora, para crear material reutilizable, aquí ya la creatividad corre por cuenta de cada uno. Miren acá, por ejemplo, y de hecho me llamaron mucho la atención estos experimentos. Miren que todo esto es hecho con material reciclable. Aunque hay plástico, aquí por ejemplo vamos a ver, miren lo que se hace con una canasta de huevos, es el corcho de unos huevos. Miren que acá son tapas. Entonces, miren que tranquilamente y la verdad resalto mucho la creatividad que tuvieron esos docentes para crear este material. Y sabemos que este material no solamente va a ser utilizado por una o dos personas, va a ser utilizado por la comunidad educativa. Entonces, esta es una de las bondades que ofrece el implementar este tipo de economías. Que recordemos también de que, digamos, ese peso menos que se le puede ahorrar a una institución, obviamente puede ser utilizado para la adquisición de materiales físicos o mejora de infraestructura. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, otro elemento también, otra estrategia también que se puede utilizar dentro de la economía circular es la gamificación. Sabemos que a través de la gamificación ya existen sitios web que permiten, ¿por qué no simular, digamos, ese proceso de reciclaje? eh, entonces, ese tipo de juegos permiten que el estudiante primero pueda observar cómo funciona, digamos, cómo funciona el proceso de reciclaje, cómo funciona el proceso de descomposición de residuos y obviamente esto va a promover esto de verdad, pensamiento crítico y también resolución de problemas. Ya, no olvidemos que la gamificación es una de las herramientas que actualmente permite, eh, perdón. Entonces, no olvidemos que ese tipo más bien este concepto de gamificación procura principalmente que los estudiantes se motiven más y obviamente se comprometan mucho más. eh, Además, también de que el material o el contenido sea mucho más fácil de procesar. Ok, permítame un momento. Vale. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el diseño de proyectos basados en la economía circular. El diseño de este tipo de proyectos implica, como ya lo mencioné, sostenibilidad y uso eficiente de recursos dentro del proceso educativo.
Miren que incluso, y de hecho es una gráfica en la cual no estamos muy lejos. Permítame un momento. Ujú. Miren que acá, esta gráfica, la idea es que todo ahora mismo apunte acá. Y no sé si han escuchado mucho esas noticias de lo que es tratar de utilizar, de no utilizar más energía fósil y tratar de buscar lo que es la fuente de energía, las fuentes de energía renovables. De hecho, ahora mismo muchos países quieren apuntar a este modelo. Sin embargo, todavía se hace muy complicado dada la dependencia, digamos, de los autos, la dependencia de mucha maquinaria, la cual todavía no ha sido adaptada para trabajar con este tipo de energías. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces lo que significa educar para un futuro sostenible a través de la economía circular. O sea, esto es de la revista Comunicar, revista científica Comunicación y Educación. La verdad me pareció un video bastante interesante. Veámoslo, a ver de qué se trata. El nuevo paradigma de sostenibilidad impulsado por organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea en respuesta a la emergencia climática y medioambiental apoya la economía circular. Sin embargo, las escuelas como instituciones transformadoras siguen apostando por un marco educativo que alimenta una sociedad consumista. Esta investigación identifica las fuerzas de cambio para mejorar los mecanismos de intervención en España orientados a la participación y cambio. Ujú. Mm. Eh, sí, Juan, el video se paralizó. Ay, perdón, permíteme. ¿Por dónde se Más información en Revista Comunicar. Ya, ahora sí. Bueno, entonces miren que acá lo clave es tratar de que a través de este modelo de economía ya se empiecen a dar soluciones a la gran mayoría de problemas ambientales y sostenibles que está teniendo el mundo actualmente. Miren la crisis climática y medioambiental. eh, por ejemplo, Apostando por un marco educativo que alimenta una sociedad consumista. entonces, la idea también con respecto a la parte del consumo, también importa mucho, como ya lo mencioné, el concepto también de reutilizar o de reusar, ¿vale? Vale. Ahora vamos a ver un par de casos de éxito, los cuales me llamaron mucho la atención. Están en España. De hecho, igual yo ahora que termine la sesión les voy a compartir la presentación. Existe un proyecto en Denia, España, se conoce como Raíces Culinarias. El Centro Integrado Público de Formación Profesional de Denia implementó talleres de cocina tradicional en colaboración con las Concejalías de Juventud, Mayores y Educación del Ayuntamiento de Denia. Este proyecto busca recuperar y valorar la identidad gastronómica de la Marina Alta, promoviendo sostenibilidad y el uso de productos locales. Los resultados que se obtuvieron, y de hecho la idea es que todo esto se trabaja con material reciclable, con material sostenible, educación sobre alimentación saludable y reducción del desperdicio alimentario. No olvidemos de que esto actualmente ocurre mucho en todos lados y es que es importante empezar también a reducir eso. Casualmente me ha pasado, no sé cómo sea en sus países, con respecto a esto del desperdicio alimentario. Si hay alguien que me corrija, me lo puede hacer. Existen países, por ejemplo, como Brasil, por ejemplo, en estos platos de rodicio, que son como un buffet de carnes o los restaurantes tipo buffet, cuando usted llena el plato, simplemente porque quiere comer demasiado, pero resulta que usted solamente se puede comer un 30% del plato y le queda toda esa comida. Hay restaurantes que a usted le toca pagar por los desperdicios alimentarios para que esa comida no se pierda. Y muchos restaurantes y muchas tiendas de comida
De hecho, el pollo o por ejemplo, hablando de KFC o hablando de otra marca, si digamos quedó pollo, los empleados no se llevan eso. Automáticamente las empresas lo que hacen es terminar de dañar todo eso y simplemente volver otra vez ¿cómo es? O sea, que todo sea nuevo. O sea, o sea, literal nadie se queda con nada. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con ese desperdicio alimentario? ¿A dónde va esa comida? O más bien, ¿por qué se daña la comida si hay tanta gente, digamos, que está pasando hambre? Entonces son preguntas, digamos, para considerar y para tener muy en cuenta. Si conocen un caso así en su país, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano para hablar un poco al respecto. Y por último, otro caso de éxito también que me llama mucho la atención son talleres de economía circular en Vigo, España. Actualmente en Vigo eh, se han promovido ese tipo de talleres, 2.500 escolares, 29 centros educativos, y estos se enfocaron en la importancia del reciclaje y de las prácticas sostenibles, educando a estudiantes sobre cómo se debe gestionar los residuos y el uso del contenedor marrón para residuos orgánicos, lo cual muchas veces se promueve dentro de las instituciones, pero como dicen acá en Colombia, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, los resultados que se obtuvieron con la implementación de estos talleres, la comunidad participó mucho más en estos programas de reciclaje, se dio educación práctica sobre lo que es la sostenibilidad y la gestión de residuos, y también se distribuyeron kits de reciclaje a más de 14.200 vecinos para facilitar el traslado de residuos orgánicos. ¿Ok? Dentro de estos casos, ahí les dejo también la fuente, pueden consultarlos y ahí van a ver un poco más desglosado este tema. Bueno, como ya lo he venido charlando dentro de esta sesión, obviamente existen retos y también estrategias para superar estos retos en cuanto a implementar este concepto. ¿Ya? Dentro de los retos que se pueden observar y son muy claros, primero la falta de conciencia y también la comprensión sobre los principios de esta economía circular. También los recursos limitados para desarrollar e implementar programas educativos basados en esta economía. Y pues generalmente siempre va a haber la resistencia al cambio, no solamente de docentes, sino también de las mismas instituciones educativas para adoptar otros métodos, digamos, mucho más renovables. Y pues obviamente, ya hablando más de las estrategias de cómo superar estos retos, pues principalmente capacitar y sensibilizar a docentes y estudiantes sobre los beneficios que tienen trabajar sobre esta economía. Además de tratar de buscar apoyo de organizaciones y también de expertos en esta economía para que se puedan implementar ese tipo de prácticas dentro del currículo. Ya lo mencioné previamente, la idea no es que si esto solamente es de ciencias, perdón, si esto solamente es de ciencias, solamente se va a ver en ciencias. No, la idea es que se pueda ir desarrollando desde diferentes aulas, desde diferentes salones, de diferentes áreas de conocimiento, con todo el académico, educativo. Y también la idea es empezar a promover más material, a crear mayor material educativo que promueva esta parte, este concepto y pues obviamente que todos estén alineados. Dentro de las tendencias futuras que podemos remarcar dentro de la economía circular, eh, en cuanto a la educación, la idea es empezar a personalizar más el aprendizaje, también buscar implementar, digamos, de una manera mucho más activa lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Sabemos que eh, para esta, ah, para este, para esta metodología activa, creo que sería la más idónea para trabajar, porque ya teniendo, digamos, tantos elementos que podemos trabajar desde diferentes áreas de conocimiento, yo creo que trabajar en un proyecto, por ejemplo, que hable sobre qué son las ciudades y comunidades sostenibles, por qué se caracterizan de esa manera, ejemplos y también, digamos, eh,
por qué tu ciudad no es sostenible o qué podría ser tu ciudad para ser sostenible. Entonces, este tipo de proyectos, este tipo de propuestas son buenas para implementar, ese tipo de proyectos son buenos para implementar dentro de este marco eh, de la economía circular. ¿Ok? Dame un momento. Vamos a ver. Vale. Entonces, vamos para acá. Listo. Entonces, ya a modo de conclusión, de conclusiones y también para reflexionar, la economía circular lo que busca principalmente es que cambiemos nuestra mentalidad, o sea, que empecemos a darle un valor mucho más significativo y mucho más superlativo al medio ambiente. Además también de que el concepto de innovación y sostenibilidad no son simplemente dos palabras, sino aplicar esos principios tanto en procesos productivos como en educativos para poder no solamente impulsar ese componente innovador, sino también reducir el impacto ambiental a partir de las instituciones y ya posterior a eso en nuestras ciudades o en nuestros países. Todo esto, además, otra reflexión y también me parece muy importante, es que esto es una responsabilidad compartida. No es que, por ejemplo, Leonardo eh, botó la basura cuando terminó de comer y la culpa es de él. No. Si yo no hago algo, si yo no le digo a él que es importante que la basura vaya en su lugar, no estamos haciendo nada. Por eso todos tienen un rol clave en esta transición y no solamente dentro de un modelo económico más sostenible, sino también dentro de un mundo más vivible y un mundo más sano. ¿Por qué? Porque incluso más allá de lo que es el reciclaje, el cual la economía circular no se basa solamente en reciclaje, la idea también es empezar a, a tomar la iniciativa y crear ese material o ese rediseño de productos que empiecen a minimizar más esos residuos que son dañinos para el medio ambiente. Obviamente siguiendo esta tela, siguiendo este tipo de reflexiones y de acciones, obviamente eh, las oportunidades económicas se podrán dar para muchas personas, claro que sí. Obviamente la persona que recoge la basura tiene un empleo, pero es importante también darles una mano. Ellos solas no pueden. ¿Ya? Entonces la idea también es que nosotros también empecemos a aportar un poco más ese grano de arena y en cuanto al uso de ese material que tanto em, puede ser reutilizable, empezar a darle el uso que se necesita y también obviamente empezar a ser, si todavía no lo somos, ser mucho más considerados con el medio ambiente y empezar también a promover ese discurso también con los estudiantes y empezarlo también a promover eh, dentro y fuera del aula. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. De verdad, gracias por el espacio y quedo atento de verdad. Dios les pague. Muchas gracias. Bueno, excelente clase, Juan. Efectivamente tenemos a Shock, así que Ujú, Shock, por favor, adelante. sí. Ujú. Gracias, profesor. Ah, buenas tardes a todos. Ah, yo tengo decir que da, da mapas mentales para estudiar con comprensión como infographics. ¿Es Infographics, sí. ayuda en lección? ¿Cómo? Ujú. Or it's Which one? different? Which one? Which one? The infographic and the mental maps. Okay, infographics and mental math. Okay, good. Yes, is it like helping in in the process of the student uh, the No, process of the
Mhm. the mindful of the how to study, I mean. Yeah, sure. I got it. I got your Yeah. message. Okay, gracias. No, the thing here, y la situación acá es que ese tipo de material, tal como lo mencionan lo que son las infografías, este mapa de acá, esta picture de acá, generalmente las infographics, este infographic es creo que de las más claras con respecto al material o a estos eh, Sustainable Development Objectives, son de las United Nations, de las Naciones Unidas. Como ya lo mencioné, pueden utilizarlo. De hecho, es un documento, no creo que sea muy extenso, pero habla un poco sobre de qué manera las Naciones Unidas van a ir cubriendo cada uno de estos objetivos. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Any other questions? ¿Alguna otra duda? Ya por el chat de Zoom, ya les compartí la presentación de hoy. Ya la pueden observar. Igual sigo atento a cualquier inquietud o cualquier aporte que quieran realizar con base a la presentación. ¿Alguna otra duda? Juan, si Dime. revisas chat, acaba Ah, sí, justamente ya. Luz Mila de Ah, colocar ok. un aporte, Sí, entonces, señor. Sí, 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 acabo de ver sí, el mensaje, sí. Trabaja con ciencia en realidad. Después de la pandemia se establecieron negocios internacional de venta general, producción, limpieza y en sus envases para reutilizar, tiene un ahorro de dinero, porque no se cobran los envases, pero después de años a la hora exacto. Sí, tienes toda la razón, Luzmila. Buenas tardes. Como lo mencioné, una sola persona, no, o 3, 5, 10 o 1 millón de personas, no es que hagan el milagro completo. Sin embargo, se puede seguir motivando a los demás a que puedan, ¿por qué no?, continuar con ese tipo de iniciativas, lo cual sería también algo sano y sería algo también más de sentido de pertenencia de cada uno.